Si hay algo que vemos hoy en este mundo en que vivimos, a nuestro alrededor, es mucha soledad. ¿Cuántas personas que viviendo acompañadas solas, o cuántas personas que queriendo tener unos vínculos profundos, unos amores sanos, viven solas? Y sobre todo con esa soledad profunda del desamor, del abandono, del olvido. Y quizá esa es la primera pregunta a la que quiere responder Jesús. Porque en realidad para salir de mi soledad, lo único que tengo que hacer es, o lo primero que tengo que hacer es comenzar a amar. El gran drama en nuestro tiempo es las incapacidades o la incapacidad para amar bien, amar de forma equilibrada, amar de forma sana, tener vínculos sanos que me ayudan a vivir sanamente la soledad. Qué difícil a veces es estar solo, aprender a tener una soledad sana. Para poder amar bien tengo que saber estar solo, tengo que tener un cierto equilibrio interior para amar bien a los demás. Porque la pregunta que tiene el escriba, el fariseo, cuando le pregunta a Jesús es muy nuestra, es muy de todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea eterna? ¿Qué tengo que hacer para vivir para siempre? No para vivir mal para siempre, sino para vivir feliz siempre, para vivir plenamente siempre. ¿Qué tengo que hacer para vivir el cielo? Porque la pregunta del cielo nace del corazón que quiere que lo que vivo aquí temporalmente y que es bonito sea eterno. Esa es la pregunta por el cielo. O sea, que lo que yo aquí he vivido como un pedazo de cielo dure siempre. ¿Qué tengo que hacer para que eso sea posible? Y quizá el fariseo o el doctor de la ley quería preguntarlo para saber exactamente qué normas puedo cumplir, cuáles no. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le contesta con esa respuesta que él mismo conoce perfectamente. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, y al prójimo como a mí mismo. Ese mandamiento que ellos conocían, los fariseos, Jesús conocía, por supuesto, y le dice, bueno, haz eso y vivirás. Haz eso y no estarás solo, haz eso y tendrás paz. Haz eso y tu vida tendrá un sentido, porque conseguirás amar a Dios con todo tu ser y al mismo tiempo al prójimo, o a mí mismo. Pero entonces la pregunta que se cuela o que aparece en ese momento como duda, interrogante es, ¿quién es mi prójimo? Porque si establezco quién es mi prójimo, sabré cuánto tengo que amar. Es como cuando Pedro preguntaba, ¿cuántas veces tengo que confesar? 7 veces. ¿Basta con 7 veces para perdonar? Porque 7 veces son muchas, sobre todo si es a la misma persona y por lo mismo. Ahí sería mucho, 7 veces. No, dice 70 veces 7, es decir, siempre. Y aquí, de nuevo, dice, ¿quién es mi prójimo? Porque para el pueblo judío, pues el prójimo estaba como marcado, ¿no? No todos eran sus prójimos. Había los extranjeros que no entraban dentro de ese prójimo. Pero entonces, y los samaritanos eran uno de esos que no entraban dentro de su prójimo. Entonces, quizá el doctor de la ley quería que Jesús, bueno, pues dijera un poco lo que él pensaba. Es un límite. A veces nosotros con la confesión o con la vida, pues somos un poco parecidos. Tengo que amar, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me pide Dios amar? A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. ¿Hasta dónde tengo que amarlo? ¿Qué me pide Dios? Nos gustan los límites porque nos manejamos entre límites siempre, ¿no? Vamos por la carretera y sabemos que no puedo pasar de 100 o no puedo pasar en un stop. Límites. Los límites nos gustan porque marcan la línea por la carretera por la que tengo que ir. Pero cuando Dios me deja o Jesús me plantea preguntas amplias, nos desconcierta. Porque el todo o el nada o el siempre o el nunca nos cuesta mucho. Y justamente lo que dice hoy Jesús es, ¿quién es mi prójimo? Pues mira, tu prójimo te da por una parábola. Y lo explica con la parábola que conocemos muy bien y que a todos siempre nos interpela. Hay una serie que es Chosen, de la vida de Jesús, que esta parábola la introduce la perspectiva del encuentro de Jesús con el ladrón, en lugar de con el samaritano y tampoco con el herido, sino con aquel que causó las heridas. Y es un capítulo muy interesante y muy bonito porque es una mirada muy diferente de la parábola. Pero la parábola hoy la escuchamos y los ladrones aquí no importan, se fueron, dejaron solo y abandonado al hombre herido y a punto de morir. Es un hombre que está al borde del camino, en un camino que era, bueno, pues muy recorrido, como si fuera aquí en Gonzalitos, ¿no? Pues alguien al borde del camino. Y pasa mucha gente, en este caso, bueno, en Monterrey pasan todo muy rápido, ¿no? Pero
y no caminando, sino muy rápidos. Aquí. Pero bueno, aquí en realidad hay un hombre al borde del camino y pasan en primer lugar dos hombres de Dios, religiosos. Y Jesús lo cuenta con dos hombres religiosos para poner el hincapié, ¿no? En que el acento, en que eran hombres de Dios. Es decir, eran hombres buenos, eran hombres religiosos, hombres que querían hacer la voluntad de Dios. No eran los malvados, los ladrones que robaron al hombre, no, eran hombres de Dios. Estos hombres de Dios ven al hombre herido, pero tienen prisa. Y la prisa es algo tan común en el tiempo que vivimos. Nos acostumbramos en la pandemia a vivir sin prisas. Porque claro, nadie tenía prisa, no había nada que hacer. Estaba todo paralizado. Pero cuando se volvió a soltar, pues ahora todo el mundo tiene prisa. Todos tenemos prisa. Y los atascos el tráfico nos molesta, porque uno tiene prisa por llegar a un sitio. Y todos tenemos planes, proyectos, agendas. Y en la agenda, pues la prisa juega un papel muy importante por cumplir. Seguramente estos dos hombres querían cumplir con el propósito que tenían en su vida, con el compromiso asumido. Y por eso no se detienen. Uno podría justificarlos incluso. Nosotros lo escuchamos y nos parece muy mal, pero en realidad, si los conociéramos y supiéramos a dónde iban, diríamos, bueno, hasta se justifica. Y ellos se justificarían en su corazón, dirían, bueno, es un desconocido, no es mi prójimo, con lo cual yo voy a hacer algo más importante, que a lo mejor era atender en el templo, o simplemente acompañar a una persona enferma, o quién sabe, ¿no? No podemos juzgar las intenciones de las personas. Solamente yo me puedo mirar a mí mismo y reconocer mis intenciones, y solamente Dios sabe realmente si actué bien o no, porque conoce mi corazón. Lo cierto es que estos dos hombres no se detienen, pero hay otro, que es el que nos incomoda un poco en esta parábola, que es el bueno. Y le llamamos el buen samaritano, además. Era samaritano, y samaritano para los judíos era un hombre pecador, un hombre que estaba fuera, un extranjero, no era prójimo. Y sin embargo, ese es el único que se detiene. Seguramente no tenía nada que hacer, ¿verdad? Pensaríamos. Él tenía todo el tiempo del mundo, él podía detenerse. Él tenía motivos para detenerse. Pero no sabemos tampoco la historia de este samaritano, no sabemos lo que dejó de hacer por atender a este hombre. No sabemos el tiempo que perdió, lo que supuso en su vida, en sus negocios, o lo que dejó de cumplir por atender a un desconocido. Y no solamente atenderlo, porque además lo curó, lo cargó sobre su mula, lo llevó hasta una posada, lo dejó dinero para que lo atendieran allí y al día siguiente iba a devolver todo lo que había gastado. Increíble. Se excedió. Nos puso la vara demasiado alta. No dijo simplemente, mira, te curo un poquito y te dejo aquí el dinero, haz lo que quieras. No. Cargó con él, lo cuidó, llevó el amor hasta el extremo. Y lo hizo con un desconocido. Y le pregunta entonces, ¿quién es el prójimo? Y dijo, el que se detuvo es el prójimo. No es el prójimo el que estaba herido. El prójimo es el que se hace prójimo. Yo me hago prójimo de ti, me hago próximo, me acerco a ti. Yo soy el que se acerca a ti. Por eso es el prójimo. El prójimo es el que se acerca, es el que rompe la barrera, es el que se extralimita, es el que da más de lo necesario, es el que no cumple con lo mínimo. Es verdad, en la vida estamos acostumbrados a cumplir con lo mínimo. ¿Cuánto tengo, como dicen los jóvenes, cuánto hay que estudiar para aprobar este examen? ¿Dónde están las respuestas? Me las aprendo y contesto las... Bueno, aquí me pasó con el examen de conducir, que te daban las respuestas con las preguntas. Y me hizo mucha gracia, pero dije, bueno, pues me aprenderé las respuestas, total. Si me van a preguntar estas preguntas. Y aprobé. Pero a veces buscamos eso en la vida, el mínimo. No te estudies todo, no, solamente lo que te van a exigir. No hagas el máximo, haz el mínimo, porque el mínimo basta para aprobar, basta para salir adelante. No ames tanto. ¿Cuántas veces en el matrimonio? No amemos tanto. Voy a amar porque el amor tiene que ser simétrico. Entonces, si es simétrico, si yo doy 100, pues nunca me van a dar 100. Entonces voy a dar 20, a ver si me dan 20. Pero claro, si doy 20, al final me dan 10. Yo bajo más 15, 5 y así. Al final no hay amor. Y el amor es asimétrico. Y el amor es excesivo. Y lo que nos invita a Dios es amar de forma excesiva. A la magnanimidad, que se llama. Es decir, el tener un alma grande.
Y eso a todos nos incomoda. Por eso la parábola de hoy nos incomoda. Primero porque todos tenemos prisa, segundo porque nos cuesta ver al prójimo en todos. Preferimos verlo en algunos, en los que nos convienen, en los cercanos, en los que nos van a corresponder a lo mejor con su amor y con su entrega, en los que son como nosotros, en los que son parientes, en los compadres, pero más allá no. Más allá nos parece excesivo, nos parece un lujo. Y entonces hoy, seguramente ese hombre, quizás de la misma pregunta que hacía aquel joven rico, ¿no? Cuando le decía qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, pues a lo mejor también ese maestro de la ley se fue triste, porque dijo, yo eso no puedo. Yo puedo el mínimo, pero el máximo no. ¿Quién puede el máximo? Y de primeras no podemos ninguno el máximo. Si nos dijeran cuál es el máximo en el matrimonio, a lo mejor nadie se casaba, ¿verdad? Nadie se casaba. Máximo. ¿Qué significa el máximo? Si nos lo dan poquito a poco, pues a lo mejor uno se va acostumbrando. Pero aprender a amar es la tarea de toda nuestra vida y sin embargo a veces qué ignorantes somos en el amor. Por eso hoy la pregunta vuelve a ser de nuevo, ¿quién es tu prójimo? ¿Ante quién eres capaz de detenerte y romper tus esquemas para darlo todo? ¿Hasta dónde llega tu amor a Dios y a los demás? A cumplir. A veces pensamos que cumplir, que amar a Dios es cumplir, con un montón de preceptos pequeñitos. Y lo que me dice Dios es, no, es amar hasta el extremo. Es amar hasta que duela, como decía la Santa Teresa, la Madre Teresa. Ama hasta que te duela. Y amar duele, claro que duele. Duele mucho el sacrificio, la renuncia, el ponerme en el lugar del otro, el ceder mi lugar para el otro, el sacrificarme por él, atender a él, el ser compasivo y misericordioso, que es lo que nos quiere decir hoy Jesús. Es que el verdadero amor es el que es compasivo, o sea, se compadece del que sufre, y es misericordioso. Me ama sin que lo merezca. Ese es el verdadero amor. Dios ama así. Dios es compasivo, o sea, se compadece de mí porque sufro, y a su vez es misericordioso. Se ama mi miseria, ama mi fragilidad, ama como soy. Esa es la misericordia de Dios. Ese es Dios. Me ama sin que lo merezca. Y como siempre decimos, no me ames cuando lo merezca, sino justamente cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. ¿Es verdad? El amor al que más lo necesita es el que menos se lo merece. Al desconocido, al herido, al abandonado, al que parece que nadie va a cuidar. Cuando perdemos el sentimiento de la compasión, perdemos a Dios en nuestra alma. Dejamos de tener a Dios dentro, ¿no? Porque Dios es el que despierta en mí la compasión y la misericordia. Y es verdad que hay personas que son más compasivas que otras por naturaleza, por genética, pero hay otras que aprenden a ser compasivos o misericordiosos en casa. La familia es el lugar donde yo aprendo la misericordia. Y cuando no lo aprendo en casa y tampoco lo tengo por genética, por constitución, por alma, pues a lo mejor nunca la aprendo. Por eso tenemos que crear hogares donde exista la misericordia, donde todo sea por misericordia, donde la compasión esté presente constantemente, la apertura al que sufre, al necesitado, al migrante, al que está herido, al que está desconsolado, y que me exige salir de mi rutina, de mi campo conciencial estrecho, de mi mundo pequeño, para abrir el alma. Es decir, aquí estoy dispuesto a amar hasta el extremo. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos abra el corazón, que nos lo ensanche y que nos ayude a preguntarnos continuamente ¿dónde está mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde quiere Jesús que me detenga y que ame hasta el extremo?